La libertad del sufí, Muhammad Tijani, 94 años. La cofradía sufí, la Tariqa al-Tijaniyya, reunía a personas de orígenes muy diversos. Esa era su riqueza. Uno de sus miembros, Haj Hussein, era un agricultor de Jericó, gran amigo de nuestra familia. Durante varias décadas había vendido su cosecha a Yaqub, un intermediario palestino judío. Haj Hussein estimaba su producción de frutas y hortalizas, lo enviaba a Yaqub y éste le pagaba 3 o 4 meses más tarde, una vez vendidos los productos. Para hacer la transacción, Yaqub se desplazaba a Jericó, donde acostumbraba a almorzar en casa con Haj Hussein y su mujer Rashida. Durante la guerra de los 6 días no pudo acceder a Jericó, pero tan pronto como pasó volvió a visitarnos. En 1968, creo que fue un viernes, Yaqub tocó a nuestra puerta. Tenía una deuda con Haj Hussein y quería honrarla. Pero nuestro agricultor había muerto. Cuando se enteró, la cara de Yaqub se descompuso y sus ojos azules se volvieron grises. Tras recuperarse, preguntó por Rashida. Está en uno de los campos de refugiados en Amman, Jordania, fue la respuesta. Yaqub abrió su cuaderno de contabilidad y dijo: 1000 dinares jordanos. ¿Podrían hacérselos llegar a Rashida? Me encargué yo de llevar el dinero a la viuda. Un año después, Yaqub regresaba con 500 dinares para enviar a Rashida. Este gesto da una idea de las relaciones que podían unirnos a árabes y judíos palestinos, incluso después de 3 guerras, la de 1948, la del Suez en 1956 y la de 1967. Esta historia mantuvo vivas mis esperanzas durante décadas. Aún oigo a mi padre decirme incansablemente: tarde o temprano la justicia vencerá. Recuerda la historia de Rashida. Así lo creí, a pesar de la triste realidad que progresivamente se imponía. Quienes habían convivido acabaron por desaparecer, dando paso a otros que carecían de una memoria común y por lo tanto fueron fácilmente manipulados por el odio. Comprendí esto en los años 80, cuando fui a Al-Katamun con la idea de visitar la casa familiar, arrebatada por Israel en 1948. Una mujer nos abrió la puerta. Era marroquí, judía marroquí. Brevemente le explicamos que esa casa nos perteneció antes de 1948. Su respuesta nos dejó sin aliento. Nos dijo que ella y su hijo habían pagado varias facturas. Nos preguntó si habíamos recibido el dinero. Obviamente, ella pensaba haber comprado la casa a sus dueños. Cuando le contamos que nunca habíamos vendido nuestra casa y que nunca habíamos recibido ningún dinero, hubo un silencio muy pesado. Se sentía molesta. En este momento, su hijo, vestido de militar y armado, entró imponente en la habitación. Tras sermonear a su madre en hebreo, sin piedad, se dirigió a nosotros en árabe. ¡Fuera! ¡Fuera! Esta es nuestra casa, dijo. La pagué con mi sangre luchando en la guerra de los 6 días. Estaba convencido de que la guerra le daba derecho a ocupar una casa que no le pertenecía, de que la guerra da derecho a usurpar la propiedad. Las autoridades manipuladoras saben muy bien cómo inculcar esta idea en las mentes, afianzando las ansias de destrucción y odio.